Buenas tardes. Hoy vamos a repasar un poco lo que es un momento. Dijimos en la clase anterior que un momento es una fuerza por una distancia, es un giro que puede girar en sentido positivo o en sentido negativo. Esa fuerza con respecto a la distancia a un determinado punto. Si hablamos también de dos fuerzas, decíamos que podía generarse un par de fuerzas, valga la redundancia, o una cupla. Hoy lo que vamos a analizar es el teorema de Varignon. Como dice el texto que tienen ustedes, que ya fue publicado, el teorema de Varignon dice que el momento de la resultante es igual a la suma de los momentos de la fuerza. El momento de la resultante es igual a la suma de los momentos de las fuerzas. Para ello vamos a recurrir a un ejemplo que ustedes ya conocen, que son de fuerzas concurrentes, como el que estamos viendo acá abajo del gráfico, lo estamos viendo acá, que son fuerzas concurrentes, son en este caso 4 fuerzas, distintas intensidades, distintos sentidos, distintas direcciones, pero un mismo punto de aplicación. Y también agregamos a este cuadro, además del par de ejes X e Y, agregamos a este dibujo el punto A. Vamos a analizar esto ya con una gráfica realizada en AutoCAD. Bien, acá les copié para que no se olviden. El teorema de Varignon dice que el momento de la resultante es igual a la suma de los momentos de la fuerza. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es dibujar un par de ejes. Este gráfico que ven acá a la derecha es un gráfico de 3 fuerzas concurrentes, distintas intensidades, distintos sentidos, mismo punto de aplicación y distintas direcciones. Eso lo colocamos acá, lo vemos en este último gráfico, en este tercer gráfico. Le damos los ángulos con respecto al par de ejes cartesianos. Y posteriormente, una vez ya con los ángulos y demás, para poder trazarlo, lo que vamos a hacer es determinar cómo giran esas fuerzas con respecto al punto A. Si giran en sentido horario, sabemos que por convención decidimos que van a ser momentos positivos, los que me van a generar cada una de esas fuerzas, y si giran en sentido antihorario, los momentos van a ser negativos con respecto al punto A. Para eso, lo primero que vamos a hacer es trasladar las prolongaciones de esas fuerzas para poder calcular la distancia. Llevamos hasta acá. Fíjense que coincide, yo ya esto lo había preparado para no tener que trazarlo y perder el tiempo. Y a su vez, después esto lo que están viendo ustedes no es nada más que la prolongación de las rectas de acción, las direcciones. Y luego voy a trasladar 3 círculos que me representan los giros de cada una de las fuerzas. A ver, vamos a hacer de esta siguiente manera, para que lo entiendan. Fíjense que acá este centro es el punto A que habíamos determinado en el segundo gráfico, y lo coloco acá. Lo hago coincidir y lo coloco. Bueno, fíjense que F1 está girando en sentido antihorario, con respecto al punto A. Este es el giro. Este es el giro. Por lo tanto, va a ser F1 con respecto a A, está generando un momento negativo. F2 con respecto al punto A también está generando un giro negativo, por lo tanto es un momento negativo. En cambio F3 con respecto al punto A, que está en el círculo azul, está girando en sentido horario o positivo, momento positivo. ¿Está claro? Cada uno de estos círculos me representan el giro que va a tener cada una de esas fuerzas. Recuerden que el giro que estoy tomando lo tomo con respecto a la perpendicular a la línea de acción, a la recta de acción de cada una de esas fuerzas. Fíjense que con respecto a la recta de acción de F2 pasa perpendicular, o mejor dicho, el círculo es tangente a la recta de acción de F2. Bien.
Entonces tengo dos giros negativos y un giro positivo que es el generado por F3. Dos momentos negativos y un momento positivo. Dicho esto, ¿qué es lo que tengo acá? A continuación, es que puedo obtener con respecto al punto A, con estas rectas de acción, la distancia que hay de cada una de esas fuerzas. No puedo tomar desde el punto A hasta el extremo de F2, porque F2 está aplicado acá. Este es el punto de aplicación. Y A está mucho más arriba del cuadrante. Por lo tanto, yo lo que tengo que prolongar es la recta de acción de cada una de las fuerzas y perpendicular a esa medir la distancia a cada una de las fuerzas. Entonces, la distancia, por ejemplo, a F1 es desde acá hasta acá 2 metros 46. Con respecto a F2 es 3 metros 73, estamos hablando de una unidad de medida en metros. Y con respecto a F3, la distancia desde acá hasta acá está medida de forma perpendicular a la fuerza, 4 metros 24. Bien, tengo cada una de estas fuerzas por una distancia, que es la mínima distancia desde la recta de acción de cada fuerza hasta el punto A. Bueno, recordemos el teorema de Varignon que dice, nos vamos otra vez para acá y dice, el teorema de Varignon dice que el momento de la resultante es igual a la suma de los momentos de la fuerza. Bueno, teníamos las fuerzas, pero ¿qué nos estaba faltando? La resultante. Para eso, nosotros podemos haber recurrido a un ejercicio anterior que hemos hecho en clases pasadas, o bien tomar este y por polígono de fuerzas calcular la resultante, que es lo que yo hice acá. Cada una de estas fuerzas, como lo hacíamos antes, la colocábamos a continuación de la anterior e íbamos armando el polígono de fuerza sabiendo que el inicio de la primera fuerza con el extremo de la última fuerza nos iba a dar la resultante gráfica. En este caso, la resultante de este sistema es igual a 3,347 toneladas, o sea, con una precisión de 3 dígitos. Esa resultante es la que yo traslado, vuelvo hasta acá. ¿Por qué la traslado? Porque después voy a verificar realmente a qué distancia se encuentra del punto A, esa resultante, para que se cumpla el teorema de Varignon. Bueno. Dicho esto, en el pizarrón coloco esto, digo, ¿cuáles son las fuerzas actuantes y cuáles son las distancias? Bueno, cada una de esas fuerzas actuantes, por su distancia hasta el punto A, va a generar un momento. La sumatoria de esos momentos es igual al momento generado por la resultante por una determinada distancia. Pero tenemos que calcular esa distancia. La resultante ya la conozco, la acabamos de ver, y que es 3,347 toneladas, pero no conozco cuál es la distancia. Por lo tanto, resuelvo. Reemplazo, recuerden que fuerza por distancia y fuerza por distancia, respetando cada uno de sus giros. Sabíamos que F1 y F2 eran giros negativos, lo verificamos acá. Con respecto, acá lo podemos ver, F1 y F2 están en los círculos rojos, por lo tanto son giros negativos, y F3 es giro positivo. Las distancias la tenemos acá, fíjense, es F1, mejor dicho, menos F1, giro negativo, por 2,46, la primera distancia, menos F2, lo tengo acá, giro negativo también, por 3,73 hasta el punto A, más F3 por 4,24, giro positivo, o sea, momento positivo. Por eso puse más. Esto es igual, según Varignon, a la resultante por una determinada distancia. Resuelvo la operación, lo voy resolviendo, lo voy reemplazando, después vuelvo a resolver acá, despejo, acá hice un cambio de posición para que me dé la distancia a la izquierda del signo igual, es lo mismo, para que no me dé un valor negativo, despejo, reemplazo y tengo que la distancia es igual a 1,296 metros, casi 1,30, 1,30 metros, 1,3 metros.
como yo ya tengo trazada gráficamente la resultante, la coloqué acá, prolongué su recta de acción y tomé la distancia que hay desde el punto A hasta la línea, o con una línea perpendicular a la resultante, y mirá que es el mismo valor que yo he calculado analíticamente. Por lo tanto, el resultado es correcto. Recuerden que para poder trazar esto gráficamente y analíticamente, tenemos que utilizar escalas gráficas, escalas de momento, perdón, escala gráfica, escala de fuerza, y poder entender los giros de cada una de esas fuerzas, positivos o negativos. Y después, analíticamente, por una sumatoria de fuerzas por distancia, que sería la sumatoria de momento de cada una de esas fuerzas, de todas las fuerzas, perdón, calcular la distancia de la resultante a ese punto A. Lo hicimos analíticamente acá y lo hicimos gráficamente aquí. Bueno, eso es todo. Vean este video tantas veces sea necesario para recordar cuál es el procedimiento. Nos vemos.